Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer saludarles. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Esta reseña sería el complemento de una anterior que hicimos en base a un texto del mismo nombre, pero por otro autor. Es un texto que nos va a llevar a recrear lo que ya estudiásemos con la apología de Jenofonte. En este caso se trata de la apología, pero escrita por Platón, la apología de Sócrates. Les decíamos que una apología no es como puede entenderse en el español contemporáneo como una especie de alabanza a alguien o una especie de halago en particular. No, una apología era un género inclusive dentro de la Grecia antigua, que era esa forma de exposición de la defensa cuando a usted se le hacían unos cargos y era llevado a juicio. Era la forma en la cual usted exponía su defensa y los alegatos propios de ella. El texto que tenemos en las manos es este. Fíjense ustedes, son varios diálogos de Platón que están acá, o varios trabajos de Platón, si pudiéramos decirles. La colección Clásicos de Grecia y Roma de Alianza Editorial son bastante económicos. Esta es la razón por la que la tenemos también, aparte de que son de muy buena calidad. Y hay tres: Apología de Sócrates, el Menón y el Crátilo. Vamos nosotros a concentrarnos en el primer trabajo solamente para contraponerlo al que veníamos diciendo, la Apología de Jenofonte. Y es que estas dos figuras, Platón y Jenofonte, son muchísimas las similitudes que los agrupan, son muchísimas las divergencias que los separan. Hay que recordar, ambos son más o menos coetáneos. Decíamos, Jenofonte nació cerca del 430 a.C., Platón nace alrededor del 428 a.C., ambos tienen una vida bastante longeva y ambos comparten ese derrumbe de aquella Atenas gloriosa que se produce luego de la guerra del Peloponeso, que da desde el 431 hasta el 404. Es decir, cuando estos sujetos nacieron, estaba comenzando una guerra que daría al traste con toda esa Grecia gloriosa, porque las dos ciudades-estado que comandaban sendas ligas imperiales o sendas ligas comerciales, si las quiere ver, o de unión militar, Delos y el Peloponeso, una comandada por Atenas, otra comandada por Esparta. Cuando estas dos ciudades fueron a una guerra tan larga y tan destructiva, al final, entre comillas, ganó Esparta, sí se puede decir eso, pero el mundo que ambas representaban quedó totalmente derruido. Ya en el siglo IV van a ser otras las ciudades-estado y ya al final vamos a ver el ascenso de Tebas, por ejemplo, con Epaminondas, vamos a ver un montón de cosas y al final Macedonia, el reino de Macedonia que quedaba al norte de todo esto, va simplemente a barrer con todo esto y va a subordinar todos esos territorios. De manera que aquí vamos nosotros a través de esta prosa a enterarnos de muchísimas cosas. La muerte de Sócrates, la condena en juicio y muerte de Sócrates, a pesar de que para nosotros tiene una enorme importancia como drama existencial de lo que fue, como exposición de la justicia y la forma como eran llevados a juicio unas personas y cómo podía ajusticiarse a un sujeto que claramente era inocente, no tuvo la reverberación que nosotros nos imaginamos. De hecho, esa Atenas que queda luego de la guerra del Peloponeso, que nos narra Tucídides en una obra magistral, esa guerra llevó prácticamente a la caquexia total, al esqueleto, a esa sociedad. Económicamente quedó destruido esto, prueba tal que un sujeto como Jenofonte, que a la sazón cuando termina esa guerra tendría 20 y tantos años, simplemente migró y se fue como mercenario, porque mucha de esa gente joven, sobre todo el caso de Jenofonte y otros que tenían ciertos medios, buscaban la manera de ganarse la vida como pudieran en otras partes. Y los soldados atenienses y los soldados en general, los hoplitas griegos, eran sujetos tenidos en muy alta estima por otros ejércitos y eran contratados como mercenarios. De manera que el caso de Jenofonte no fue para nada único. El caso de Platón fue distinto porque Platón, ya muy consciente de su talento y de su inclinación por el pensamiento y por la filosofía, funda la academia y se queda allí en Atenas tratando de formar gente para lo que él creía pudiera ser el mayor provecho de su inteligencia, como en efecto lo fue. Lo cierto es que ambos producen sendas apologías. Las obras son muy distintas, como distintos los personajes. Decíamos, el caso de Platón es probablemente una estrella enorme en el firmamento de la filosofía. Decía un filósofo inglés, Alfred Whitehead, que casi toda la filosofía occidental se trata de pies de página a la obra de Platón. Esto no porque Platón lo haya dicho todo, sino porque Platón prácticamente puso sobre la mesa casi todos los temas importantes de filosofía. Entonces todo el mundo lo que hizo fue tomar el testigo de cada uno de esos temas en epistemología, en metafísica, en ontología y llevarlos lo más lejos posible.
Eso es discutible, pero no se puede negar que Platón es la base, prácticamente una de las piedras basales, si no la piedra basal de la filosofía occidental. Entonces es un sujeto con un marcadísimo talento que nos va a exponer en una de sus primeras obras qué fue lo que sucedió de acuerdo a su perspectiva cuando Sócrates es llevado a juicio bajo tres acusaciones importantes. Esas tres acusaciones es importante también que las tengamos en mente claramente porque a ellas se va a referir Sócrates en su alegato. La primera es corrupción a los menores, corrupción a la gente joven, corrupción a la moral de la gente joven. Eso es algo que tiene que ver, primero las digo y después les explico un poquito más en detalle sobre los pormenores. Corrupción a la juventud, a los menores, a la gente joven. Impiedad o acebeia. Esto es algo muy importante que es no honrar los dioses de la ciudad. Ya lo habíamos discutido con Genofonte. Es un cargo que lo habían aplicado además con otras personas en la historia de Grecia. Esto no se le hicieron a Sócrates nada más. Esto es un argumento de juicio con el cual se acusaba a mucha gente, a veces con tintes políticos y todo aquello. Y la tercera es la introducción de nuevas deidades. Esto porque Sócrates decía que él le hablaba a un daimonión, es decir, una especie de demiurgo, de demonio, de espíritu. La palabra demonio no tiene la connotación positiva, que en este caso sería como una especie de espíritu. Mucha gente hoy en día dice, él le habla su intuición sobre las cosas. El punto es que esas son las tres acusaciones básicas. Sobre la corrupción a la gente joven, esto es interesante porque algo es cierto. La mayor parte, cuando Atenas pierde, lo decíamos también en la otra reseña sobre Genofonte, cuando Atenas pierde y Esparta gana, muy entre comillas, colocan un reino ahí, un gobierno títere, que es el gobierno de los llamados 30 tiranos, entre los cuales, por cierto, había varios familiares y amigos directos de Platón y de la familia de Platón. Entonces estos sujetos van a hacer un gobierno desastroso con una matadera de gente horrible y son depuestos al año. ¿Cuándo vuelven los demócratas? Porque esto era el gobierno de los 30 tiranos, gobierno aristocrático. Recuérdense que Esparta, siendo un gobierno tenido por aristócratas, entonces pues promovía gobiernos de aristocracias en ciertos grupos o de oligarquías, si usted lo quiere ver así. El punto es que estos sujetos que estaban allí tenían algo en común, muchos de ellos. ¿Qué tenían en común? Que casi todos habían sido alumnos, discípulos, amigos de Sócrates. Sócrates era una especie de variable común que podía unir a un sujeto como Critias, como Alcibíades, como Platón. Bueno, es haber todos pasado por las enseñanzas de Sócrates, que no era un sujeto que cobraba, y es una de las acusaciones importantes que tratan de hacerle como si fuese un sofista, una persona que cobraba por su enseñanza. No lo hacía. Sócrates, según se nos narra, es un sujeto que lo hemos dicho antes, citando a Bertrand Russell, sabemos mucho de Sócrates y al mismo tiempo no sabemos nada, no sabemos pormenores de que vivía, cómo se mantenía, pero lo que se nos refiere es que el sujeto andaba por las plazas, por los mercados y hablaba y se sentaba a discutir con las personas que estaban allí presentes para desarrollar diversos temas. Esos temas son los que recrea Platón en sus famosos diálogos. Pero esos diálogos, punto de pie de página también allí, esos diálogos de Platón han sido agrupados en ciertas etapas. Platón, siendo un hombre que vivió unos 80 años y empezó a escribir los primeros diálogos a finales de la década de los 20 y teniendo veintitantos años, cumpliendo 30, en esos 50 años de actividad creativa, el Sócrates que él utilizó pasó de ser prácticamente una figura con bastante basamento histórico a una figura ya completamente platónica, es decir, creada por Platón, donde es un personaje, no una persona. Entonces se dice, con cierta tinte educativo, que el primer Sócrates de los primeros diálogos es una figura que está más impregnada de realidad, de lo que puede haber sido, de lo que pudo haber sido, que los últimos diálogos en donde Sócrates ya es un personaje muy distinto y muy fabulado por ese Platón, que ya es un hombre mayor y que tiene una cantidad de ideas particulares sobre la vida. Eso es lo que sucede. En contraposición a todo ello, en cambio Genofonte no es un tipo tan creativo, no es un tipo tan inteligente como Platón, sino que nos da muchas veces la visión franca, decíamos, del soldado, de la persona de a pie, que tuvo esa reverencia por ese maestro, incluso hasta los últimos días de su vida, siendo Genofonte también un autor bastante prolífico, que probó suerte en historia, que probó suerte en tratados hípicos, probó suerte en una cantidad de obra diversa, no como Platón, que se concentró específicamente en la difusión de ideas filosóficas. Bueno, entonces, vamos entonces con esta apología. Se supone también educadamente que Platón a la sazón debe haber sido un hombre de unos 28, 29 años cuando se inicia este juicio a Sócrates. Él estaba en Atenas, él debe haber asistido, debe haber sabido de todo esto. Y entonces empieza a
exponer lo que le tocó vivir, lo que le tocó ver, con ese juicio a un hombre que a todas luces era muy justo, pero que estaba siendo asociado como un sujeto que eh, corrompía a los jóvenes, pues estos jóvenes aristócratas supuestamente que habían influenciado ese gobierno de los 30 tiranos. Es una manera bastante elástica de llevar una idea, pero bueno, eso es. Y a la vez, un tema que dijimos en la otra reseña, fíjense ustedes, les decíamos 431, 404, ahí sucede la guerra. En el 420, a todas estas la vida de Atenas se había mantenido internamente relativamente igual. Si bien habían sufrido una peste, si bien habían sufrido los embates de la guerra económicamente, más o menos, también la vida interna de la ciudad se mantenían las competencias teatrales, se mantenían las obras de teatro, que Atenas siempre cultivó, las tragedias, las comedias, todo aquello. Un sujeto que es autor reconocido en tema de comedias, Aristófanes, publica una comedia llamada Las nubes. Esto es aproximadamente 420. Esta comedia, que no dejó trascendencia mayor, sí dejó en cambio la deformación de la figura de Sócrates. Él utiliza a Sócrates como personaje para burlarse de los sofistas, es decir, de estas personas que podían decir una idea o podían decir lo contrario, y era absolutamente irrelevante para ellos lo que era la verdad, porque la verdad estaba de parte de quien pagara. En cierta manera el sofista era visto, en términos burlones, que no reales, como ese sujeto que podía a través del lenguaje ejercer una esgrima tal en la cual los argumentos se doblaban o se modulaban de acuerdo a la necesidad. Entonces, si bien es cierto que en esa Atenas democrática la forma de exponer los argumentos ante la eclexia, ante la asamblea, podía ser la razón de un éxito o de un fracaso, y eso se entrenaba y para eso se educaba a los jóvenes pudientes, también es cierto que llevar eso a una especie de formación demagógica, de donde vendría la palabra, eso de tener esa capacidad de exponer a favor de lo que se quiere o de los intereses personales, exponer unos argumentos y todo ello. Entonces se veía como que el sofista era ese sujeto capaz de, a especie de mago de palabras, enseñar ese arte. El Sócrates que aparece en Las nubes es un sujeto bastante sinvergüenza, un sujeto que supuestamente tiene una academia de pensamiento, que él la llama, por cierto, aquí Aristófanes utiliza una palabra que no existe en griego, que sería el frontisterión. Eso sería como el pensatorio, como el sitio donde usted va a que lo enseñen a pensar, pero de una manera burlona. Entonces, en ese frontisterión, supuestamente los jóvenes iban y este sujeto cobraba y tal y qué sé yo. Eso se hizo 20 años atrás, pero en mucha de la gente quedó ese rescoldo, ese resabio de la imagen negativa de Sócrates, que era un sujeto que mucha gente no entendía y que definitivamente se manejaba en términos personales, no grupales, en cuanto a su enseñanza. De manera que quienes además podían asistir, ¿quién se podía poner a hablar en una plaza? Pues la gente que tuviera dinero como para perder el tiempo, los que tenían que trabajar no podían. De allí que muchos de los alumnos de Sócrates hayan sido sujetos de mucho dinero. Caso de Platón, caso de Alcibíades, caso de Jenofonte, en fin, caso de Critias, caso de Carmides, es decir, gente que tenía esa disposición económica. Todo eso lo vamos nosotros coligiendo a partir de los elementos con los cuales entendemos ese mundo que se produjo. Entonces lo cierto es que de esos demócratas que vuelven resentidos, que les han matado a un montón de gente, que vienen contra los aristócratas sinvergüenza de los 30 tiranos y que quieren ejercer venganza y están llevando a mucha gente a juicio, Sócrates termina pagando los platos de muchos de esos problemas. Y hay 3 acusaciones hechas por Ánito, Méleto y Licón, representando 3 grupos de la ciudad. Les decía, Ánito representa políticos y artesanos, Méleto representa a los poetas y Licón representa a los oradores. Y entonces estos sujetos, en el diálogo del discurso que nos presenta Platón en esta obra, aparece solo hablando Méleto, pero se supone que Méleto es un sujeto manipulado por Ánito, quien es el que tiene el dinero y quien es el que ha provocado toda esta acusación y convocó al juicio de los 500 a donde va Sócrates. Dicho todo esto, creo que no se me ha quedado nada en el tintero para decirles. Lo importante es tratar de entender el ambiente muy turbulento de esa ciudad destruida, venida menos, donde mucha juventud se ha ido al exterior a tratar de buscarse la vida y ganársela como pueda. Otros se quedaron, la ciudad está derruida, ya no hay ni siquiera el esplendor antiguo, todo está muy venido a menos. El juicio a Sócrates es simplemente para muchos jóvenes algo que no tiene tanta relevancia. Sócrates en ese momento tenía 70 años. Mucha gente había perecido en esa guerra, quedaba la gente joven que había nacido durante la guerra y que no tenía ni siquiera mucha noción de lo que estaba
estaba sucediendo, de manera que esos juicios y eso que estaba pasando quizás algunas personas sabían en realidad, muchos otros simplemente lo veían como parte de los dimes y diretes de la política, de esos grupos que iban, grupos que venían, en los cuales perdían las personas o ganaban posiciones en un momento. Voy entonces a darle la palabra ya directamente a la obra de Platón, la Apología, la tengo acá, la vuelvo a mostrar. Y les recuerdo siempre, apología no quiere decir que vamos a hablar bien de Sócrates. No, quiere decir que es el alegato en la defensa de Sócrates que él mismo presenta cuando entonces lo están llevando a juicio. Voy entonces a entrar ya directamente con el texto. Y dice aquí, estoy en la página 36 de la edición que tengo de Alianza. Dice, recordemos pues, desde el principio, dice Sócrates, cuál es la acusación de la que parte la difamación sobre mi persona y por la que Meleto, dándole crédito, ha iniciado este proceso. Es preciso dar lectura al texto como cuando se trata de una acusación formal formulada por los acusadores legales. Y dice entonces el texto, Sócrates incurre en delito y traspasa los límites al investigar tanto las cosas del subsuelo como las celestes y al convertir en mejores los argumentos peores y enseñar esas mismas cosas a los demás. Vosotros lo habéis visto en esa comedia de Aristófanes, dice Sócrates, ¿no? Un tal Sócrates que se pasea de un lado a otro, diciendo que camina por el aire y soltando muchos otros disparates, de los que yo no entiendo ni mucho ni poco. Entonces él está diciendo, ustedes están armando un caso sobre, en parte de las acusaciones, sobre una cosa que no tiene nada que ver, de un personaje que se fabuló y en el que se usó mi nombre, y yo no tengo ni arte ni parte en todo ese discurso. Sigue él. Y dice lo siguiente, nada de todo eso es cierto, y si oís que me dedico a enseñar a la gente y que cobro dinero, tampoco eso es verdad. Pero que conste que me parece bien que haya alguien capaz de enseñar a la gente, como Gorgias de Leontino, Pródicas de Ceos o Hipias de Élide, puesto que cada uno de ellos, atenienses, yendo de ciudad en ciudad, convence a los jóvenes para que abandonen la compañía de aquellos y les frecuenten a ellos, pagándoles dinero y rindiéndoles gratitud. Es decir, Sócrates dice, ustedes me están acusando de ser un sofista, yo no soy sofista, yo no cobro por mi enseñanza. Sin embargo, entiendo que hay gente que lo hace y que lo hace bastante bien. Esto porque es importante no denostar la figura del sofista que nosotros en otra reseña comparábamos con nuestros profesores universitarios, es decir, sujetos que iban en aquel tiempo, no había una academia, un centro de enseñanza fijo, iban de ciudad en ciudad enseñándole a las personas que podían pagar por su conocimiento diversos artes que tenían que ver con la retórica, con ética, con diversas enseñanzas importantes para los ciudadanos de las diversas ciudades-estados. No debe denotarse eso. La acusación que se hacía a Sócrates de sofista era tomando la acepción negativa del término, como que sofista es ese sujeto ladino capaz de manejar la demagogia que pudiese torcer los argumentos y los resultados sobre un argumento en un sentido o en otro. He ahí el punto, ¿no? Sigo entonces adelante. Dice más Sócrates. Él está en la parte, porque esto tiene una especie de fórmula argumental de acuerdo a lo siguiente. Al principio Sócrates expone punto por punto lo que él considera sus razones valederas. Lo hace, como decíamos cuando hablábamos de Jenofonte, con lo que los griegos llaman la mega alegoría, es decir, con bastante soberbia y conocimiento, porque Sócrates decía en todo esto que su mejor defensa era la forma en que había llevado su vida, que él no tenía por qué refutar acusaciones que son de por sí falsas cuando se conoce que la actitud que él ha mantenido sostenidamente a lo largo de su vida como individuo y como ciudadano son prístinas, son claras. Entonces se decía eso, ¿no? Tuvo, y en eso coinciden Platón y coincide Jenofonte también, en que el sujeto tenía una prestancia y una soberbia en la exposición de argumentos que muchos dicen le granjeó la mala voluntad de unos jueces que no tenían tanto conocimiento de quién era él. Recuérdese, tiene 70 años en este momento en una ciudad que viene de una guerra muy cruenta, en donde ha muerto gran parte de la generación y probablemente sujetos de su edad quedarían pocos, ¿no? Seguimos adelante. Yo intentaré explicaros qué es lo que me ha procurado esta fama y este infundio. Atended, quizás alguno de vosotros piense que estoy de broma, pero sabed que lo que os voy a contar es la entera verdad. En efecto, atenienses, el renombre que he adquirido me ha venido dado por cierta sabiduría, no por otra cosa. ¿Que de qué sabiduría se trata? Quizás precisamente de la que concierne al hombre, y de la que en verdad mucho me temo
que yo sea conocedor. Fíjense que él le hacían una especie de alusión de esa obra de las nubes, donde el sujeto se la pasaba hablando del espacio, diciendo que el sol no era un dios, sino una masa, etcétera, etcétera. Y hay una cosa cierta, la filosofía griega, a partir de Sócrates, da un giro hacia lo humano. Los presocráticos, en su mayoría, eran sujetos que se llamaban physikoi, es decir, sujetos vinculados o tratando de explicar los fenómenos físicos sobre todas las cosas. Es con Sócrates y a partir de él, cuando Platón y todos los demás, como vemos ese gran giro hacia el fenómeno de estudiar el hombre por sí mismo, estudiar las ideas del hombre, las tendencias, etcétera, etcétera. De manera que él dice allí, con mucho eso, ¿de qué se trata? Bueno, de lo que concierne al hombre, que es verdad el tema donde yo me considero más conocedor. Y una cosa interesante, que cuando él está hablando al jurado, y aquí lo expone Platón así, siempre le dice atenienses. Nunca le dice señores jueces o etcétera, no, magistrados, lo que sea, no. En un momento hacia el final, los sujetos que votan a su favor en la segunda de las votaciones, él sí los llama jueces, pero aquí no. Aquí simplemente les está diciendo atenienses. Hay un tuteo, decíamos, una horizontalidad en el trato en la cual él no se asume como reo, no se asume para nada como culpable de nada. Seguimos. Dice así, en efecto, de si poseo sabiduría alguna y de qué clase, os pongo por testigo al dios de Delfos, Apolo, ¿no? Eso está en el templo de Apolo en Delfos. Sabréis quién es Querefonte. Desde joven fue amigo mío y amigo también de vuestro partido democrático. Él marchó al exilio con vosotros y regresó. Y sin duda conocíais su carácter, lo impulsivo que era para todo cuanto acometía. Pues bien, en una ocasión que fue a Delfos se atrevió a preguntar lo siguiente al oráculo. Y como os digo, no os alborotéis, ciudadanos. Le preguntó si había alguien más sabio que yo, a lo que la Pitia, la sacerdotisa que estaban allí en el templo de Apolo, le contestó que nadie había más sabio que yo. De esto os podrá dar fe su propio hermano aquí presente, puesto que él, Querefonte, está muerto. Entonces fíjense lo que él dice. Esa anécdota la narran los dos. Eso lo narra también Jenofonte bajo relato de Hermógenes, porque Jenofonte no estuvo allí, Hermógenes le contó la situación y esa misma anécdota aparece allí. Ahora bien, la sustanciación de por qué Apolo o por qué la sacerdotisa de Apolo dice que Sócrates es el más justo de los hombres es muy diferente. Fíjense lo que va a decir entonces o cómo Sócrates va a tomar esto. Sócrates se queda él mismo pasmado cuando le dan eso, ¿no? Cuando oí aquello, pensé para mis adentros, ¿qué pretende decir el Dios? ¿Qué enigma está proponiendo? Pues por mi parte, yo soy consciente de no ser sabio, ni mucho ni poco. Luego, ¿a qué se refiere cuando dice que soy el más sabio? Porque a él no le está dado mentir en absoluto. Los dioses no pueden mentir, ¿no? Y durante mucho tiempo me cuestioné perplejo el sentido de sus palabras. Después, muy a mi pesar, me di a la búsqueda de una respuesta. Acudí al encuentro de uno de los que supuestamente son sabios, en la idea que allí refutaría el vaticinio del Dios y le declararía al oráculo, he aquí alguien más sabio que yo, mientras que tú afirmabas que era yo. Así, tras examinar a fondo a este individuo, no veo preciso dar su nombre ateniense, pero se trata de alguien público con quien estuve indagando y conversando, probé esta impresión. Me pareció que este hombre pasaba por sabio ante muchas otras personas y sobre todo ante sí mismo, pero en realidad no lo era. Y entonces Sócrates empieza a buscar personas para tratar de refutar esa idea y se da cuenta entonces de algo que la sabiduría popular ha resumido con la frase aquella de yo solo sé que no sé nada. Es que Sócrates empezó a ver que estas personas se tenían a sí mismos por sabios, pero realmente no lo eran, mientras que él no se tenía por sabio y sabía no serlo. Entonces, el hecho de estar consciente de su propia limitación le hacía superior a estas personas porque él sabía hasta dónde llegaba su cortedad de conocimiento o su cortedad de sabiduría. Fíjense ustedes, él empezó a buscó un sabio, después se buscó unos políticos, todo esto aparece en la obra. Dice aquí, por ejemplo, en la página 41, en efecto, tras los políticos acudían los poetas, tanto autores de tragedias como de ditirambos, como el resto, pensando que ahí me sorprendería a mí mismo en franca inferioridad intelectual respecto a ellos. Ciudadanos, me avergüenza deciros la verdad, pero hay que decirla. Casi todos los presentes, por así decirlo, razonaban más acertadamente sobre aquellas cosas que sus propios autores. Al instante comprendí una cosa sobre los poetas, que lo que componían no lo componían
por razón de su ciencia, sino por una suerte de don natural y bajo inspiración divina, como lo hacen los adivinos o los profetas oraculares, pues también estos dicen muchas y hermosas palabras, sin comprender nada de lo que dicen. Algo así es lo que me pareció que les ocurría a los poetas, y al mismo tiempo percibí que, en virtud de su poesía, se creían los más sabios, incluso en el resto de las materias en las que no lo eran. Y me marché de allí pensando entonces que les aventajaba en el mismo sentido que a los políticos, es decir, que Sócrates sí sabía su limitación, estaba consciente de ello. Finalmente, dice, acudía a los artesanos, consciente de que en este terreno, por así decirlo, no tenía noción alguna. Sin embargo, atenienses, me dio la impresión de que los buenos artesanos participaban del mismo error que los poetas, ya que por el mero hecho de desempeñar su oficio con maestría, cada cual se consideraba muy sabio, también para todas las demás cuestiones. Esto es muy interesante porque ahí te puede ver esa humildad altanera de Sócrates en la cual él presenta el argumento que a la vez es irrebatible, ¿no? Él dice, bueno, yo por lo menos estaba permanentemente consciente de lo que no podía hacer y no me vendía jamás por eso, mientras que estas personas dominaban un área en particular y por ello y por extensión pensaban que tenían o bien la autoridad moral para opinar de cosas de las cuales no tenían conocimiento, o bien la soberbia intrínseca de pensar que ellos tenían una sabiduría particular. De manera que todo eso queda desmontado aquí. Y eso es una cosa que también se le criticaba mucho a Sócrates. Utilizaré la palabra griega, el élenkos, que es el élenkos es esa capacidad de desnudar la debilidad de un argumento mediante preguntas. Es decir, el élenco se vale de la mayéutica, de empezar a preguntar una cosa para ir descubriendo, y entonces usted llega al concepto de verdad por aletheia, es decir, porque va desenmascarando, va desentrañando hasta que llega a la verdad, que sería, imagine usted, pelar una fruta o algo así para llegar a la pulpa, a la médula pura. En este caso sería eso un concepto análogo para buscar la verdad. Y Sócrates se daba cuenta que en el élenkos, que era la pregunta permanente, buscando esa sustancia, se encontraba que al final había un gran vacío, que estas personas no sabían ni siquiera de lo que decía, que sabían mucho menos de otras cosas. Sigo adelante con la apología. Estoy en la página 51. Dice así, él empieza luego de hablar, porque repito, son 3 las acusaciones y trata de sustanciar su posición más o menos coherentemente en base a cada una de ellas. En la apología de Platón mucho más extensa, mucho más rica, mucho más completa que la de Jenofonte. La de Jenofonte es plana, es directa, va al punto, lo presenta como un sujeto valiente, cosa que admira a Jenofonte, incluso ante la muerte, que Sócrates no tiembla y todo aquello, se le sale a Jenofonte seguramente su moral de soldado, ¿no? de admirar a ese hombre que fue valiente en batalla, valiente en la paz y ante la misma muerte no vacila ni tiembla para nada. En el caso de Platón tenemos un héroe trágico, un héroe que sabe su fortuna, sabe su situación, la acepta y está orgulloso de ella en cierta manera. Dice así. Ahora está hablando en la parte donde él se vindica como ciudadano, que lo fue. Recuérdese, Sócrates es un sujeto que participó en varias batallas. Creo que aquí salen nombradas algunas de ellas, como Oplita, ¿no? Como soldado de infantería. Dice, atenienses, en verdad esto es así. Donde quiera que uno tome posición, porque piense que es el lugar más adecuado, o donde el jefe que le haya tocado lo haya puesto, allí es donde en mi opinión debe permanecer, encarando el peligro y no tomando en consideración ni la muerte ni ninguna otra cosa que el deshonor. Hubiera cometido un acto deleznable, atenienses, si después de haber permanecido como cualquier otro en el puesto que me ordenaron los generales, que pusisteis al frente mío en Potideia, en Anfípolis o en Delión, y haber corrido el peligro de morir, ahora que la divinidad me ordena, según yo he creído entender, que viva filosofando y sometiéndome a examen tanto a mí mismo como a los demás, abandonase entonces mi puesto por miedo a la muerte o a cualquier otra circunstancia. Es decir, el argumento aquí dice, tal cual yo, cuando los generales que me ordenaban en estas batallas, él las nombra y se las digo, Potidea, Anfípolis y Delión, son batallas alrededor del 429, 420 y tantos. En esas batallas, él dice, yo asumí mi puesto, lo defendí, pensando simplemente que era mi deber. Asimismo, ahora que la divinidad me ordena que tengo que seguir esta pesquisa sobre la filosofía, sobre el estudio del hombre, si yo la abandonase por cobardía, por decir, no, me van a llevar a juicio, me van a hacer tal daño, eso sería inadmisible para mí mismo, ¿no? En efecto, dice, temer a la muerte no es otra cosa que considerarse sabio cuando no se es, porque pues eso sería creer saber lo que no se sabe. De hecho, nadie conoce la muerte, ni si acaso resultaría ser el mayor de los bienes para el ser humano, y sin embargo todos le temen como si supieran perfectamente que es el mayor de los males. ¿No es esta una forma ciertamente reprensible de ignorancia, el creer saber lo que no se sabe?
Tal vez, atenienses, en este particular, yo sea diferente a la mayoría de los hombres, y si en algo pudiera decir que soy más sabio, sería precisamente en esto, en que no sabiendo con claridad lo que acontece en el Hades, del mismo modo no creo saberlo. Es un argumento verdaderamente sólido lo que produce Sócrates allí, y uno no puede sino imaginarse si esto está maquillado o si esto fue dicho así y la asamblea se quedó realmente paralizada ante tal cosa, ¿no? Y si me dijeseis, Sócrates, en esta ocasión no vamos a hacer caso a Ánito, sino que te absolveremos bajo la condición de que no te ocupes más, de que no ocupes más tu tiempo en esa búsqueda y que no sigas filosofando, y en caso de que seas sorprendido haciéndolo, morirás. Pues por tanto, si como os decía, si me absolvieseis bajo estas circunstancias, os respondería, atenienses, que os respeto y que os estimo, pero que antes de ello obedeceré al Dios que a vosotros, y que mientras tenga aliento y sea capaz no cesaré de filosofar y de exhortar y aconsejar en cada ocasión a aquel con quien me encuentre, con las palabras que acostumbro. Excelentísimo amigo, siendo ciudadano de Atenas, de la ciudad más grande y renombrada por su ciencia y poder, no te avergüenzas de cuidarte solo de obtener tanta riqueza como te sea posible, de tu gloria personal y reputación, mientras que del conocimiento, de la verdad y el perfeccionamiento de tu alma, ni te cuidas ni te ocupas. Aquí hace Sócrates un estamento de su propia fe de vida, de lo que está planteando como su deber moral. Y él dice, aunque eso me lo prohibiera, yo no pararía. Yo tengo una responsabilidad aún mayor que la que tengo con ustedes, y es la que tengo tanto conmigo como con la divinidad. Es muy interesante esto. Sigo adelante. Bueno, hay acá las refutaciones con respecto a el alegato a no ser sofista. Y entonces hay una parte donde Sócrates, repetimos, con bastante megalegoría, ¿no? Con esa soberbia dura del discurso, él dice lo siguiente. Esto puede sonar grueso, pero tiene al final un argumento muy sólido. Dice, en efecto, si me condenáis a muerte, no encontraréis con facilidad a otro como yo, depositado así, sin más, en la ciudad por el Dios, como, aunque suene ridículo, como sobre un caballo grande y de raza, pero lento, por situación de su tamaño y con necesidad de ser aguijoneado por una especie de tábano. Él se veía a sí mismo, ¿no? Como ese tábano que aguijoneaba el caballo. Por un motivo tal, es por lo que me parece que el Dios me ha vinculado a la ciudad, y de allí que no pare de alertaros, acicatearos, haceros reproches a todos y cada uno, sin daros cuartel en ningún momento del día ni en ningún lugar. Que yo sea una suerte de don enviado a la ciudad por el Dios, lo entenderéis, por el hecho que no parece cosa humana que haya descuidado todos mis asuntos personales y haya tenido olvidados los de mi familia durante tantos años por ocuparme de los vuestros, llegándome a cada uno individualmente como un padre o un hermano mayor para convenceros de que os ocupéis de la virtud. Si obtuviera alguna ganancia de esto y recibiera un pago por mis admoniciones, tendría alguna razón, pero comprobada ahora, que con vuestros propios ojos puedes ver cómo mis acusadores, aun habiendo denunciado sin ningún pudor todo lo demás, no han sido capaces de llevar su impudicia hasta el extremo de presentar un solo testigo que sostenga que alguna vez haya yo recibido o solicitado pago alguno. De manera que Sócrates aquí, repetimos, pone la situación en una tensión bastante fuerte. Ese jurado que estaba allí, que luego en la primera votación lo condenan 280 votos contra 220, son 500 personas. Luego entonces Platón presenta una cosa que Jenofonte no pone, no sabemos si sucedió. Cuando se presentaba la primera votación de si la persona era culpable o inocente, se le permitía al acusado exponer una posibilidad de pena. La persona podía decir, bueno, condéneme al destierro o bueno, condéneme a una multa tal. En este caso lo pone Platón de una manera socarrona. Sócrates propone dos grandes absurdos. Uno es que lo mantenga toda la ciudad en un sitio especial, que le paguen una cantidad de dinero, como si fuese un héroe olímpico o algo así, bastante raro. Y lo segundo es que le pongan una multa por una cantidad enorme de dinero que supuestamente sus alumnos van a pagar. En ambos casos es rechazado y ahora la votación es aún mayor y le condenan a muerte. Repetimos, y eso es una cosa que la dijimos antes, no se esperaba, primero que fuese condenado a muerte y luego que si fuese condenado a muerte, él se debería haber escapado, que es lo que había hecho muchísima gente antes que él. Nosotros le decíamos, esa condena por Acebella
por la impiedad, era una condena muy utilizada en términos políticos. A veces por divergencias, cuando había problemas, alguien llevaba a juicio a otra persona y decía, él no respeta a los dioses de la ciudad o él no hace tal y tal cosa. Les decíamos, por ahí pasó gente muy brillante, Esquilo, Anaxágoras, Aristóteles, tengo acá hasta Teofrasto, un montón de gente. Caso de Aristóteles, lo condenan y se va. No se va a quedar para esto, ¿no? Otros eran condenados al destierro, que era una pena un poco más. Pero Sócrates rechaza todo eso. Él dice, yo no me voy a desterrar, que voy a darnos vergüenza por ahí a esta edad, yendo de ciudad en ciudad para que me estén votando. No voy a hacer eso. Y cuando lo condenan a muerte, que sus alumnos, teniendo bastante dinero y siendo algunos de bastante de capacidad, el caso de Critón, que era amigo de él de mucho tiempo, que soborna a todas las personas y se le aparece en la celda en la mañana, eso es un diálogo de Platón, lo esperamos tener en otro momento, se le aparece en la celda y le dice, Sócrates, puedes salir caminando, está esperando un barco, y Sócrates le dice, no, yo no voy a ningún lado, y hace toda una explicación a fondo de por qué las leyes deben ser cumplidas, aun cuando sean leyes defectuosas. Entonces, todo eso lo estamos viendo acá. Déjenme ver que tengo un par de puntos más y ya creo que con esto cerramos nuestra... estoy viendo la hora, sí, nos quedan un par de minutitos. La proposición de sentencia le dice, él da dos absurdos completamente, eso creo que los puedo saltar. Y aquí entonces empieza a decir nuevamente, ¿no? Dice, pero... Porque seguramente dice, bueno, pero ¿por qué tú más bien no prefieres vivir en silencio y vivir el resto de tu vida, etcétera, etcétera? Este Sócrates es muy distinto al de Jenofonte. El de Jenofonte era un tipo pragmático, decía, bueno, yo estoy viejo, si me van a matar, no se pierde tanto. No, este es un Sócrates moralmente convencido de su misión pedagógica y de su misión moral ante la sociedad. Y dice esto, fíjense ustedes, página 65. Tal vez alguien podría decir, pero es que no serías capaz, Sócrates, de vivir en silencio y tranquilo lejos de nosotros, suponiendo si lo desterraran. Y esto es precisamente lo más difícil de hacéroslo entender a algunos de vosotros, puesto que si os digo que esto es desobedecer al Dios y que por ello no me es posible conducirme con tranquilidad, no me creerías pensando que me burlo de ustedes. Y si añado que el bien máximo para un hombre es reflexionar cada día acerca de la virtud y otras cosas sobre las que me habéis oído conversar cuando me sometía a examen tanto a mí mismo como a los demás, y que para un hombre una vida no examinada no merece ser vivida, todavía creeríais menos en lo que digo. Yo no estoy acostumbrado a considerarme merecedor de mal alguno. No obstante, si tuviera dinero, me impondría una multa como cantidad que pudiera pagar. Pero no lo tengo, a no ser que queráis imponerme una multa que esté en condiciones de afrontar. Digamos, tal vez, una mina de plata, si eso es lo que propongo. Pero atenienses, Platón, Critón, Critóbulo y Apolodoro me insisten en que proponga 30 minas. Ahí ya empieza este hombre a decir, ¿no? Al jurado, en cierta manera está provocando la situación de la condena. Y lo cierto es que él ya prácticamente, sabiendo la inminencia de esa condena a muerte, dice lo siguiente y se lanza una profecía, al menos eso lo redacta Platón, no lo pone Jenofonte. Dice lo siguiente. Bueno, dice varias cosas. Es muy hermoso. Esto es Platón. Platón escribió en griego antiguo, que es un idioma muy hermoso, pero en cualquier traducción, y esta es una buena, sobresale ese heroísmo de ese héroe trágico. Esto parece Shakespeare. Esto tiene una fuerza que ha trascendido todo el tiempo, ¿no? Dice así. Prefiero antes bien morir habiéndome defendido de esta manera que vivir habiéndolo hecho de aquella otra. Lo difícil, atenienses, no es eludir la muerte. Mucho más difícil es eludir la maldad, pues corre más veloz que la muerte. Y yo ahora, lento y viejo como soy, he sido alcanzado por la más lenta de las maldades. Mis acusadores, en cambio, en tanto que inteligentes y rápidos, han sido alcanzados por la más rápida, la malicia. Yo ahora me marcho de aquí sentenciado a morir por vosotros, pero ellos, sentenciados por la verdad, son reos de mezquindad e injusticia. Los argumentos, esto es realmente un revuelque lo que le dan a estos tres sujetos que están haciendo aquí y dice lo siguiente: a vosotros que me habéis condenado, deseo vaticinaros lo que seguirá a esto. Me encuentro ciertamente en una situación en que los hombres, cuando están a punto de morir, poseen mayor clarividencia. A vosotros, hombres que me habéis sentenciado, os aseguro que justo después de mi muerte os alcanzará un castigo mucho mayor y más duro, por Zeus, que la muerte que me habéis dado. En efecto, vosotros habéis obrado esto en la idea de que así os librabais de rendir cuentas de vuestra vida.
Pero como os digo, os sucederá todo lo contrario, serán cada vez más numerosos los que os pidan cuentas, gente que hasta ahora yo lograba contener sin que vosotros os dieras por enterado, y que serán todavía más duros por cuanto se trata de jóvenes, con los que vosotros os violentaréis todavía más. Si os creéis que matando seres humanos vais a impedir que se os eche en cara que no vivís rectamente, no pensáis bien. No es esta una solución en absoluto viable ni honesta. Mucho más honesto y hacedero que deshacerse de los demás es procurarse para sí mismo el ser lo mejor posible. Y con este vaticinio, para quienes me habéis sentenciado, me despido de vosotros. Impresionante. Esto es increíble. Esto es hermosura. Realmente un texto de un temple y una calidad moral que si fue así, si esto sucedió, es una maravilla. Y si no sucedió, Platón lo que ha es recreado la inmanencia de los valores y de la verdad en el caso de la virtud socrática. Fíjense, hay al final una alegoría sobre la muerte que la dice Sócrates. Esto ha quedado siempre como Sócrates a través de Platón siempre es presentado como alguien que tenía una visión del más allá. Y dice al final esto, y con esto creo que puedo cerrar nuestra apología. Consideremos también desde otro punto de vista cómo existe un buen motivo de esperanza de que esto sea un bien. En efecto, morir implica una de estas dos alternativas. O bien es como si no existiera y el muerto no percibe ningún tipo de sensaciones. O bien, según dicen, se produce un tránsito, una suerte de migración del alma de este lugar de aquí a algún otro. Si se trata de una ausencia de sensaciones como cuando se duerme y el que duerme no sueña nada, la muerte constituiría un extraordinario beneficio, pues soy de la opinión de que si alguien, escogiendo una de las noches en la que durmió de modo que no soñó nada y confrontándola con las demás noches y días de su vida, tuviera que decir, tras reflexionar sobre cuántos días y cuántas noches ha vivido en toda su vida mejor y más plácidamente que esa noche, presumo que ya no sería un hombre común sino un gran rey en persona, encontraría bien fáciles de contar estas en comparación a los otros días y las otras noches. Ahora bien, si la muerte es como un partirse de viaje de aquí a otro lugar, y es cierto eso que dicen de que allí se encuentran todos los que han fallecido, ¿qué mayor bien que ese podría existir, amigos jueces? Así es. Si alguien, una vez en el Hades, libre por fin de cuantos aquí se arrogan el nombre de jueces, se encuentra con los verdaderos jueces, ¿cuánto daría cualquiera de vosotros entonces por estar en compañía de Orfeo, Museo, Hesíodo y Homero? Deseo muchas veces morir, si esto es cierto. Por lo que a mí respecta, mi estancia allí sería maravillosa cuando me encontrara con Palamedes y con Áyax Telamonio. Ahí hay una ironía velada brutal, porque él está diciendo, está nombrando a Palamedes y Áyax Telamonio, son dos víctimas de la astucia de Ulises que los engañó y bajo engaño ambas personas murieron. Entonces, aquí hay muchísima ironía. Como siempre en el Platón escrito, son capas de conocimiento. Esto es realmente hermoso, estimados oyentes. Yo de verdad no puedo decir más nada, sino la frase final con que esto cierra, que es parte de su maravilla. Ya idos, ya terminado todo, dice Sócrates. Pero señores, ya es hora de marchar. Yo voy a morir, vosotros a vivir. El que de nosotros se dirija a una circunstancia mejor es algo oculto para todos, excepto para Dios. Y así culmina esta maravilla de texto. Es la apología de Sócrates. Es corta, es contundente, es una de las piedras basales de nuestra cultura. ¿Qué se puede decir? Un placer, como siempre, estar junto a todos ustedes. Si esto de alguna manera lo estimula, le gusta, márquelo allí, esté pendiente con la campanita. Venimos con más textos. Hoy se nos alargó un poquito, pero pretendemos seguir reduciéndolas en tiempo, buscando la bondad de la brevedad. Y siempre, el deseo desde acá es que tengan todos ustedes una muy feliz semana.